Hola a todos, sean muy bienvenidos al podcast de Rodolfo Rojas. Mi nombre es David García, pastoreo la iglesia en IMC Karlstad aquí en Suecia. Y quisiera invitar a todos los que aún no se suscriben a que pudieran darle al botoncito de subscribe y de darle a la campanita para que pudieran comentar, compartir y ser de los primeros en recibir este material cuando se pone a disposición de ustedes. También recordarles que todo está en Spotify. Nos puedes escuchar a donde quiera que tú vayas, gracias a la aplicación, y nos puedes encontrar también ahí como un Rodolfo Rojas Podcast. Y no se olviden de escribirnos a nuestro mail con sus preguntas. Nos bendice mucho saber qué clase de temas, tópicos les bendecirían a ustedes. Y el día de hoy con nosotros Rodolfo Rojas. ¿Cómo estás? Muy bien, David. Feliz de estar nuevamente aquí contigo y también con todas las personas que nos miran y nos siguen alrededor del mundo. Y siempre lo decimos, cada mensaje es realmente nuestro pago, y poder saber que podemos ayudar a tanta gente y especialmente a ministros, pastores que nos siguen todas las semanas, cuyos comentarios para nosotros son de mucha edificación. Hoy tenemos también un gran tema y estamos expectantes que lo que hoy vamos a compartir con ustedes deje las herramientas necesarias para que podamos tener ministerios como liderazgos muy fructíferos. Y también volver a recalcar lo que tú estabas diciendo recién, nunca está de más decirlo, por favor, toque esa campanita, deje su comentario, eso nos bendice enormemente. El día de hoy vamos a tomar este tema que cada vez que lo escucho, yo sé y entiendo que hay cosas nuevas que descubrir. Es como una fuente que no para y siempre es como un filtro nuevo que Dios pone en mi vida, en mi espíritu, porque las relaciones almáticas pueden tomar tiempo, fuerza, pueden tomar energía y nos pueden distraer de lo que el Señor tiene para nosotros. Así que con este tópico, relaciones almáticas, si pudiéramos entrar y de una manera introductoria, quisiera yo preguntarle por qué las relaciones en general es algo tan importante en la vida de una persona. Creo que cuando hablamos de liderazgo, es imposible liderar si no entendemos el valor de las relaciones sanas y si también no entendemos lo destructivo que puede ser no discernir ciertas relaciones tóxicas como almáticas. Una de las cosas que yo sí te diría en lo que respecta a relaciones es que fuimos creados por Dios con diversas necesidades que tenemos. Tenemos necesidades físicas, como por ejemplo comer, necesitamos el agua, tenemos muchas necesidades también en el aspecto espiritual, necesitamos de Dios, la palabra de Dios, pero también somos seres emocionales y fuimos creados por Dios con una necesidad intrínseca de poder relacionarnos. No estamos creados para estar solos. De hecho, el Señor, cuando miró su creación y vio al hombre solo, dijo por primera vez, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea para él. Y ahí entendemos que fuimos creados por Dios con esta necesidad muy, pero muy profunda de poder interactuar, conversar, relacionarnos. Y por eso yo creo que nosotros como pastores y también la gente que nos miran deben entender el valor que tiene, especialmente en este tiempo donde mucha gente como que le ha restado valor al congregarse, entender también que la Biblia, la palabra de Dios, deja muy claro que si hay algo que no podemos dejar de hacer es dejar de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Es decir, en este tiempo tenemos que poder recuperar este principio de la necesidad de estar juntos y también tener mucho cuidado porque a veces podemos caer sin darnos cuenta en una trampa de soledad, de aislarnos, y es ahí donde el enemigo nos destruye. Pero ¿por qué es importante las relaciones? Porque es la única forma o es una de las formas en cómo nosotros podemos movilizar gente, liderar personas y también llevar a cabo el propósito de Dios juntos. Es decir, aún Jesús entendió que él no podía llevar a cabo el plan de Dios en la tierra por sí solo. Necesitaba
12 discípulos Claro. a través de los cuales él pudiera operar y trabajar. Claro. Wow. Leyendo por ahí, llegué a un estudio al cual le llaman la teoría del número de Numbar. Y este es un antropólogo, psicólogo que trabajó en la Universidad de Oxford, y él toma de manera biológica el cerebro humano y relaciona lo que es la parte del neocortex, que es la parte del cerebro que está involucrada a procesos de información social y emociones. Y él llegó a la conclusión de que una persona en promedio se va a relacionar por la capacidad biológica que tiene con 150 personas en su vida, desde su infancia hasta que fallece. Esto dando a mostrar y dando a conocer que nosotros tenemos una limitación biológica, por decirlo así, que las relaciones que entablemos van a contar y que la suma de todo eso nos va a influir de cierta manera. También este estudio nos habla que debemos ser conscientes a quién le dedicamos tiempo, y si tuviéramos 150 moneditas en nuestra vida, nos da y tenemos el tiempo, la vida para entregárselas, saber a quién le entregamos esas monedas, porque al fin y al cabo estamos entregando parte de nosotros. Este estudio está basado en la fisiología del cerebro humano, sus límites y la manera de cómo, de manera significativa, podemos estar conscientes que nuestras relaciones van a afectar a largo plazo. Muy poderoso. Entonces, si nosotros fuéramos conscientes, como este estudio lo dice, de que las relaciones que entablamos con gente no son solamente relaciones, es un intercambio de algo. Y creo que nosotros ahora, gente que tenemos llamado, yo por lo menos pienso 2 veces antes de invertir tiempo, entregar esta moneda a alguien, porque sé que yo tengo un llamado, tengo una tarea que asignada por Dios, y eso va sobre todo lo que yo quisiera dar. A veces me levanto con ganas de entregar muchas moneditas, a veces, y Dios no quiere que lo haga. A veces percibo de que yo no quiero relacionar, y es justo lo que usted decía, que en el ministerio uno tiene que ser relacionable, tiene que tener esa apertura para poder ir por más. Entonces me pareció muy interesante esta teoría de este antropólogo, psicólogo. Muy bueno. Que nos deja una enseñanza bien especial acerca de estas 150 moneditas. Y porque muchas veces uno no se da cuenta que hay relaciones, me parece que lo dijimos en algún podcast anteriormente, hay relaciones que te suman, otras te restan, otras te dividen, y después están aquellos que te multiplican. Una relación equivocada puede ser muy desgastante. Y te puedo decir que a través de los años, teniendo la dicha de poder conocer tantos ministros y pastores, una de las grandes causas de por qué un ministro puede caer en profunda depresión es porque está rodeado con gente equivocada que realmente no está apoyando la visión que Dios le dio a él o a ella. Y por eso uno tiene que ser muy preciso. Quisiera usar el término quirúrgico a la hora de poder seleccionar a qué gente tú le vas a dar lo mejor de tu tiempo y también lo mejor de tus fuerzas. Por eso yo creo que cuando uno no es sabio, estas monedas que tú hablas, este estudio me parece interesante y quiero que me lo pases después, pero yo creo que cuando uno es joven y carece de sabiduría, uno las 150 monedas las desparrama, las tira. Y como cualquier niño, compra lo que no necesita con ellas. Pero a través del tiempo tú vas entendiendo de a poco que estas monedas son muy limitadas y las tengo que poner, no solamente las debo gastar, sino que las debo invertir sabiamente. Y una de las cosas que me ha tocado aprender es que cada persona que te rodea es un banco y no todos los bancos te dan los mismos intereses.
Cada persona es un banco y tú tienes que saber depositar en cada uno de forma sabia. Así que muy interesante, muy importante eso que acabas de comunicar. ¿Qué cree usted o cómo usted define una relación almática? Yo diría así muy brevemente y para hacerlo lo más claro posible, que cuando hablamos de relaciones almáticas, emocionalistas, sentimentales, estamos hablando básicamente de una relación donde Dios no es primero. Es una relación donde el reino de Dios no es prioridad. Y cuando en una relación, y escucha lo que te voy a decir, porque uno puede tener una relación puramente almática en el matrimonio, puede haber una relación puramente almática entre una mamá y un hijo, y también entre novios o entre amigos del mismo sexo. Cuando en una relación ni Dios ni el reino es lo preeminente, lo que va a gobernar ahí ya no es lo espiritual, sino lo puramente almático. Y es ahí donde uno tiene que tener mucho cuidado, porque yo me he dado cuenta que hay personas que el día que establecieron ciertos lazos con relaciones equivocadas, inmediatamente ni ellos mismos se dieron cuenta del estancamiento en el que ellos entraron. Ahora, yo cuando te hablo de lo almático, es un tema sumamente serio porque tenemos mucha gente en el mundo hoy luchando con cosas y no se dan cuenta que no van a poder romper con ciertos ciclos de pérdida, de fracaso, hasta que no sepan discernir las relaciones espirituales que edifican de las relaciones almáticas que destruyen. Ahora, quiero decir algo aquí muy importante porque quise estudiar una palabra en estos días, Pastor David, y fui a Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 35, y dice ahí, en Segunda de Crónicas 20:35, que el rey Josafat dice que él trabó amistad con el rey Ocosías. Y quise estudiar la palabra ahí donde dice que trabó amistad. Y me llevé la sorpresa de que cuando dice la Biblia que el rey Josafat trabó amistad con este otro rey que era impío, que no agradaba a Dios, el hebreo usa la palabra esta que es Jabar. Jabar significan tres cosas. Número 1, alianza hechicera. Número 2, nudo de magia. Y número 3, amistad bruja. Eso es almático, una amistad bruja, que puede parecer espiritual, puede parecer que nosotros queremos servir a Dios, pero aquí realmente el interés no es ni Dios ni el reino, sino que es puramente lo mío, lo personal. Es una relación estrechamente egoísta. Ahora, yo me he dado cuenta que en muchas iglesias Satanás va a usar justamente estas ligaduras y ataduras almáticas para distraer a gente del llamado y para sacar a gente del propósito o distraerlos de la visión. Me he dado cuenta que pastores, por tener relaciones almáticas con gente, ellos de alguna forma se frenaron. Y me he dado cuenta que cuando el enemigo quiere a alguien sacarlo del ministerio, inmediatamente le pone una relación estrechamente almática en el corazón para que la persona bajo esta ligadura no vea otra cosa y aún pierda el enfoque de Dios. Te cuento el ejemplo, me ha tocado a través de los años, Pastor David, ver gente que tenían un tremendo llamado al ministerio. En este momento estoy recordando un joven hace muchos años atrás que él tenía un llamado a la predicación y al pastorado. Él estaba yendo muy bien, estaba ministrando y ayudaba mucho en la iglesia. Y de repente llegó esta chica, esta joven empezó a tener una relación de amigos y finalmente se enamoraron los dos. Yo lo veí muy bien porque, bueno, yo decía, son dos jóvenes, son cristianos, por lo visto quieren servir, pero me di cuenta en un cierto momento que en ella no estaba
el reino como prioridad. Ella quería un joven cristiano, no, pero no un joven de ministerio. Quería un joven que fuera a la iglesia, pero no un joven que tuviera el llamado como lo preeminente en su vida. Y es ahí cuando ellos se enlazan, empiezan a tener este noviazgo, y llegó un momento donde él se enamoró tanto de esta joven que él un día cambia. Él un día de repente, yo noté, es como cuando tú ves a alguien que siempre tiene una mirada apasionada por Dios, apasionada por el llamado, pero algo pasó en esta oportunidad, algo había cambiado en su rostro. Bueno, en esos días yo no lo sabía, habían ellos tenido una, si lo llamáramos, una caída sexual, yo no lo sabía en ese instante, y de repente cambió todo en él. Y ahora para él no había otra cosa sino esta chica. Y recuerdo en esos momentos que yo quise hablar con él para ver si lo lograba, que él volviera en sí, que Dios lo quería restaurar, que Dios lo quería perdonar. Obviamente después yo supe lo que había pasado y trabajé por su restauración. Obviamente lo exhorté, pero también le dije, mira el ministerio que tú tienes un llamado un día a pastorear, no lo pierdas. Pero me di cuenta, David, que él cayó no en un enamoramiento por ella, en una obsesión total. Yo le dije, pero tú tienes un ministerio, no le importó. Tú tienes un llamado, no le importó. Lo único que él veía era esta chica y nada más. Y yo recuerdo que le dije un día, entonces tú estás dispuesto a perder todo por esta mujer. Y él decía, no, yo amo al Señor, yo quiero servir a Dios. Estás dispuesto a dejar el llamado, pero es que yo creo que Dios la trajo a mi vida. Y es ahí donde yo traté de explicarle a este joven que cuando alguien viene a tu vida y amenaza tu pasión por Dios, cuando alguien llega, aunque llegue a la iglesia y esta persona tenga una Biblia debajo del brazo, tenga todas las canciones, yo le decía en ese tiempo usábamos CDs, los CDs de música, aunque tenga todos los CDs cristianos del mundo, si esta persona apaga tu pasión por Dios, si esta persona extingue tu fuego por el llamado, entonces esta persona no te la envió Dios, te la envió el diablo. Recuerdo que esas palabras golpearon muy fuerte a él encontró que yo fui muy brusco. Bueno, te acorto la historia, él terminó dejando a Dios, él terminó dejando el llamado y bueno, ¿cómo te puedo decir? En breves palabras, esa relación de obsesión terminaron ambos muy, pero muy destruidos. Y eso es lo que hacen las relaciones almáticas. Lo almático nunca edifica. Parece que edifica por un momento, pero la estación final de lo almático, como Satanás es el que opera allí, siempre terminan destruyendo. Y por eso uno tiene que tener mucho cuidado, porque estas relaciones parece en el momento que nos generan un tipo de emoción positiva, pero al final no. Y es por eso tienes la historia, y perdón, me acabo de acordar de Amnón y Tamar, cuando Amnón dice que estaba perdidamente enamorado de Tamar hasta el punto que se la viola. Se viola a Tamar. Mira lo brujo que es lo almático, porque él en su deseo y en su desorden sexual de acostarse con Tamar se hace el enfermo para que Tamar lo venga y lo cuide, creyendo ella que él está enfermo. Y cuando Tamar viene a atender a Amnón, creyendo que él necesita de su cuidado, él la toma y se la viola. Fíjate lo que hace lo almático. Es un desorden tan perverso que se viola a Tamar, pero mira lo que ocurre inmediatamente después que él tuvo egoísticamente lo que él quería. Dice que después de haberla violado y haberse acostado con ella, el aborrecimiento, estas son las palabras que usa la Biblia, el aborrecimiento con la que él aborreció a ella fue más grande que el amor que le tuvo antes. Con otras palabras, después de acostarse con ella, la odió con tal gran odio que fue ese odio más grande que el amor
que tuvo por ella. Ahí tienes el ejemplo de lo almático. Es algo egoísta, es algo mío, y cuando yo ya tengo lo mío, yo ya no quiero nada de ti, porque yo ya obtuve lo que yo quería. Ahí tienes un claro ejemplo de lo destructivo que puede ser lo almático. Rodolfo, y si usted nos pudiera explicar qué sería lo contrario, qué sería lo totalmente opuesto a una relación almática. Es ahí donde entran lo que yo nombro relaciones o acuerdos de reino. En una relación almática, lo tuyo es prioridad. En una relación de reino, Dios es lo principal. Y en todas las relaciones de reino hay 3 P que las gobiernan. Y es pacto, principios y prioridades. En toda relación de reino hay un pacto. Pacto está ligado con Dios. Hacemos un pacto no entre tú y yo, sino un pacto delante de Dios de fidelidad, de unidad y de acuerdo. Tenemos un claro ejemplo, el matrimonio es un pacto hecho delante de Dios. Pero si te fijas en la Biblia, David y Jonatán, siendo amigos, ellos establecieron un pacto delante de Dios, entre ellos mismos, pero también entre sus generaciones, que el que muriera antes o el que quedara vivo iba a cuidar de los hijos y la descendencia del otro. De manera que en las relaciones de reino hay un pacto que se hace, pero no entre 2 personas, sino delante de Dios, de ser fieles, de amarse, de protegerse, de pelear el uno por el otro y no el uno contra el otro. Entonces, el pacto es importante, pero también en una relación de reino hay principios. El principio de, por ejemplo, la siembra y la cosecha. Ese principio no existe en una relación almática. En una relación almática, el almatismo es egoísta. Solamente quiere cosecha, 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 cosecha. Si tuviéramos tú y yo una relación almática, yo no estaría nunca sembrando en ti. Yo solamente lo que estaría haciendo es exigiendo de ti que me des cosechas todo el tiempo. En una relación de reino hay principios. Yo sé que si quiero cosechar algo en ti, entonces yo debo sembrar en ti. Es una relación donde gobiernan principios. Y también es una relación donde hay prioridades. Y si hay algo que caracteriza una relación de reino, es que yo siempre me pongo a mí en segundo lugar para darte a ti un lugar más preeminente o importante. Es decir, en una relación de reino, yo no me voy a poner primero, sino que yo voy a poner a otros primero. Yo me voy a poner en segundo lugar para poder servir. Jesús, tú lo ves diciendo a sus discípulos, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para poner su vida en rescate por otros. Mira la relación de reino que Jesús manifiesta cuando Él se ciñe con una toalla, junta a sus discípulos y les comienza a lavar los pies. En vez de Él exigir ser adorado, Él comienza a modelar un liderazgo donde Él lava los pies. Eso es lo que tú ves casi siempre en una relación de reino. No hay un deseo de controlar al otro, no hay un deseo de poseer al otro, sino que siempre hay un deseo muy genuino de servir al otro. Y por eso las relaciones almáticas son muy tóxicas, las de reino son muy saludables, y me llamó mucho la atención porque tú me compartías en estos días de un estudio que descubriste de cómo aún ciertas relaciones tóxicas son dañinas aún para la salud, pero también hay relaciones muy sanas que hacen todo lo contrario, te ayudan mucho en lo que respecta tu cuerpo y tu salud. No sé si lo tienes o me lo puedes compartir. Sí, se llama Grand Study in Harvard. Uh-huh. Y este estudio, o el Gran Estudio de Harvard, realizado en la Facultad de Medicina de esta universidad, en 1938, tomó un cierto grupo de personas que hasta la fecha lo ha venido siguiendo. Y ellos querían hacer o mirar el factor determinante entre las relaciones y su salud y cómo ellos se desarrollaban. Y los investigadores encontraron que las personas que tenían relaciones sociales sólidas y satisfactorias
eran más propensas a tener una vida más larga, saludables, felices. También se dieron cuenta que relaciones estables ayudaban en la salud cardiovascular, el sistema inmunológico y resistencia al estrés. Había una resistencia mayor al estrés. Las conexiones sociales positivas, dice este estudio, y significativas fueron cruciales para el bienestar y la calidad de las personas en promedio en este estudio. Entonces, lo que el Harvard Grant Study nos dice hoy es que las relaciones tuvieron un impacto muy positivo, aunque una relación pareciera algo intangible. Yo tengo relación con alguien, bueno, la persona puede ser tangible, pero tiene una afectación en mi cuerpo, en mi salud, en mi mente, en mis emociones. Y también encontraron que las conexiones sociales ayudaron a un mejor impacto significativo en el éxito de cada persona. Tremendo. Y eso te revela cómo las relaciones tienen un tremendo impacto, no solamente en lo emocional, y me gustó mucho leer eso cuando me lo mostraste en estos días, porque yo me he dado cuenta lo energizante que pueden ser ciertas personas para ti y también lo desgastador que pueden ser ciertas relaciones en tu vida. Y por eso yo, cuando hablamos de estos temas, yo quisiera decirle a todos los pastores que nos miran, que nos siguen, lo importante que es poder discernir el espíritu de la gente con la que nosotros vamos a trabajar. Y yo creo que también cuando hablamos acá de lo almático, yo me he dado cuenta que la gente almática puede ser muy cariñosa también. Hay gente muy cariñosa dentro de una visión, pero volviendo a la pregunta que tú me hiciste hace un rato y ahora acordándome de algunas cosas también, yo me he dado cuenta que la gente que tiene esta inclinación almática también tienen una cualidad bien importante. No solamente son cariñosas, sino que también son muy celosas por ti. Pero cuando uno ve a alguien que es cariñoso y celoso por ti, te vas a dar cuenta que los almáticos solamente lo hacen eso hacia tu persona, pero no son celosos hacia la visión que Dios te dio a ti. Y ahí tú también puedes diferenciar a un almático o una relación puramente almática de una de reino. La gente almática es celosa por ti, la gente de reino es celosa por ti, pero ante todo por la visión que Dios te dio, que esa visión que el Señor te entregó se cumpla, se manifieste. Y por eso es tan necesario nosotros como ministros, como pastores, que trabajamos especialmente con visiones de discipulado, nos podamos rodear con esta gente que no solamente vengan a buscar algo de nosotros, sino que también vengan a añadir valor a la visión que el Señor nos ha dado. Y por eso tú vas a notar en la Biblia cuando Noemí le habla a sus yernas y Orfa da un beso y se va, muy cariñosa, ¿viste? Pero después tú tienes a Ruth, quizás no dio un beso, pero le dejó muy claro a Noemí que nuestra relación va a ser mucho más allá que algo sentimental, va a ser algo de reino. Tu Dios va a ser mi Dios, tu pueblo va a ser mi pueblo, donde tú vayas yo voy a ir, donde a ti te entierren a mí me van a enterrar. Es decir, yo no te voy a dar muchos besos como lo dio Orfa, pero de una cosa puedes estar segura, yo contigo voy hasta el final porque esta relación no va a gobernar lo emocional ni lo sentimental, sino que aquí se tiene que glorificar Dios en esta relación. También leyendo otro artículo, habla que ellos tomaron y examinaron gente que reconocía haber estado o estar todavía con amistades o ya sea relaciones sentimentales tóxicas. Journal of Social and Clinical Psychology, llamado este estudio, dice que las relaciones interpersonales negativas tuvieron un impacto en el bienestar emocional, activaron algo como el estrés crónico y se vio una disminución de la autoestima y una gran anhelo de autoaislarse. Esta fue la manera de cómo estas relaciones almáticas en este estudio nos corroboran que así como algo, como usted decía, estas relaciones de reino nos dan de más, nos llevan a más.
estas relaciones tóxicas nos quitan, nos restan y nos afectan de manera muy negativa. ¿Me puedes volver a leer las 3 cosas que este estudio de psicología, lo que acabas de leer, los efectos negativos que tiene en la salud? Nombraste 3, pero a ver, repítemelos de nuevo. Dice disminución del bienestar emocional, Okay. estrés crónico y disminución de autoestima y sensación de aislamiento. Muy tremendo. Me acuerdo de algo que me aconteció visitando o ministrando en una conferencia en los Estados Unidos. Me toca ministrar en un cierto lugar. Voy a omitir el lugar y el ministerio que era. Y pregunto por un cierto pastor. Y me dicen, trágicamente, él murió en estos días. Y yo le digo, ¿y qué fue lo que pasó? Me impactó la respuesta. Es un pastor que, bueno, conocimos en un momento. Lo que le había acontecido a él es que él tuvo un líder en su ministerio que le generó mucho conflicto, mucho dolor a nivel personal, matrimonial, familiar, aún con los hijos. Fue una persona muy destructiva desde adentro, muy destructiva. Generó divisiones, ese estrés que tú hablas ahí, llevó a este pastor a gran depresión y por años esta persona, este líder, destruyó desde adentro. Hasta que un día esta persona muy destructiva decidió irse. El día que ese líder se fue, para el pastor fue como volver a nacer. Porque sintió que aunque se iba este líder y se llevaba una porción de la iglesia, y esa parte obviamente le causaba mucho dolor a él por lo menos sentía, ya no voy a tener que lidiar más con esta persona tan dominante, tan tóxica y tan controladora dentro de mi iglesia. Pasaron 2 años y un día este pastor está predicando, un día domingo en el servicio, y ve entrar al culto a este ex líder que se había ido y lo ve entrar en medio de la predicación. El pastor está predicando, pero inmediatamente su corazón comenzó a sufrir una alteración. El pastor terminó de predicar ese día, pero se bajó con un dolor en el pecho. Ese dolor en el pecho ese día comenzó a volverse cada vez más fuerte. Se intensificaron algunos síntomas. Ese día hubo que llamar a la ambulancia, se lo llevaron a emergencia y muere de un infarto al corazón en esa misma noche. Y nos comentaban personas que conocen o conocían a este pastor que lo que fue el detonante de este infarto bajo el cual él después muere es esta persona. Fíjate cómo una persona a lo que te puede llevar una relación que no es buena. Y por eso es tan importante que uno no solamente entienda que hay personas con las que no te tienes que unir, sino que también el poder que tiene el perdón, porque yo creo que aquí también se esconde algo, el no haber perdonado, el tratar de olvidar a alguien sin haber perdonado a esa persona. Porque hay un dicho que dice que el tiempo borra todas las heridas y no es verdad. Tú puedes determinar olvidar, pero olvidar sin perdonar, lo único que hace es que a lo mejor entierra por un tiempo esa herida, pero cuando veas a esa persona, lo que a lo mejor trataste por ocultar y enterrar por los últimos años, puede que salga a luz y una persona tenga el poder finalmente aún de aniquilarte. Y por eso uno tiene que tener mucho cuidado, porque esto de las relaciones es algo muy fuerte, es algo muy tóxico a veces, que te puede llevar realmente, como tú lo estabas leyendo ahí, a un golpe en tu salud inmenso. Así que debemos cuidarnos mucho en lo que respecta a las relaciones. Bueno, y todo lo que yo creo que la mayoría nos estamos preguntando es si en este momento, escuchándolo a usted,
escuchando a Dios también, nos damos cuenta que estamos en una relación almática, tóxica, que no nos bendice. ¿Cuál sería su consejo para salir de esto, si es que se puede salir? ¿Cómo uno termina una relación? ¿Cómo uno hace algo para salir de esta situación? Cuando hablo de lo almático, eh, para mí siempre lo que está ligado al ego, al yo, es muy altivo y orgulloso. Es muy difícil, David, ser libre de algo tan fuerte como lo emocionalista, sentimental y almático, a menos que no te humilles, porque el orgullo es un tipo de ceguera, y la única forma que alguien tendría para darse cuenta que esto es destructivo es que Dios le abra los ojos, y Dios nunca le abre los ojos al altivo. Dios le abre los ojos al que se humilla. Entonces habría que humillarse delante de Dios y decir: Dios, esta relación bajo la cual yo estoy totalmente obsesionado, ¿te agrada a ti esta relación? Es muy difícil hacer esa oración cuando yo no quiero perder a alguien emocionalmente y almáticamente. Es muy difícil hacerla. Pero si alguien quisiera que Dios le abra los ojos, lo primero que tiene que hacer es humillarse y decir: Dios, ¿te agrada a ti esta relación? ¿Es esta una relación de reino? ¿Es esta una alianza de pacto de reino? ¿O esto es algo puramente emocional, donde lo único que yo quiero es yo ganar y yo dominar sobre el otro? Es bien interesante, David, notar, no recuerdo si es Génesis capítulo 13, me parece que sí lo es. Sí, no es el 14, debe ser el 13, cuando dice la Biblia que hubo un altercado entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Y empezaron a ver como algunas divisiones y unas peleas. Y es en ese momento donde Abraham entiende por discernimiento que él aquí tiene que tomar una decisión. Lot es su sobrino, es su familia, pero él entiende: hasta aquí llegó esta relación, y le dice a Lot: si tú vas al norte, yo me voy al sur. Llegó la hora de que tomemos caminos separados. Es bien interesante el significado de la palabra Lot o del nombre Lot, porque Lot significa velo. Y eso es justamente lo que hace una relación almática: es un velo que no te deja ver. Es un velo que no te deja entender, no te deja discernir. Fíjate lo que pasa inmediatamente después que Lot decide tomar su rumbo e ir poniendo, dice la Biblia, sus tiendas hacia la tierra de Sodoma. Cuando Lot se va del lado de Abraham, fíjate lo que ocurre inmediatamente. Dios le habla a Abraham y le dice: ahora alza tus ojos y mira la tierra, norte, sur, este y oeste. Mira toda la tierra y anda a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Apenas Lot se va del lado de Abraham, dos cosas ocurren. Número uno, Dios le habla a Abraham. Número dos, se le activa la visión, porque lo que Dios le dice a Abraham es: alza tus ojos y mira. De manera que, por lo visto, esta relación con el familiar Lot tenía algo que no permitía que el patriarca se pudiera desarrollar como Dios lo había planeado. De hecho, ya en el capítulo 2, el capítulo anterior, dice la Biblia: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Ya Dios le había hablado de una circuncisión familiar. Por alguna razón Abraham no lo había hecho, pero Dios te empuja a ciertos momentos en la vida para que tomes decisiones. Pero a mí me impacta eso, que apenas Lot se va de la vida de él, inmediatamente Dios le habla, y número dos, se le activa la visión. Él ahora ve la tierra, como que con Lot no pudo ver lo que Dios le estaba mostrando ya por bastante tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer
para poder detectar estas relaciones y ser libre de estas relaciones? Yo creo que número uno, como te decía, humillarnos delante de Dios. Dios, yo me humillo. Tú ves mejor que yo, tú entiendes más que yo no sé si esta relación es de tu agrado. Número dos, que cuando Dios te muestre que esta relación es equivocada, si tú no tienes la valentía para cortarla. La pregunta aquí es, si Dios te dice, este chico no es para ti, o esta chica no es para ti, o este discípulo no es el discípulo que yo te asigné a ti, ¿tienes tú la valentía para divorciarte, para separarte de gente que Dios no trajo a tu vida? Porque eso es muy importante entenderlo. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre, pero lo que Dios separó, tampoco lo una el hombre. Muy importante entender ese principio aquí. Y yo me doy cuenta que la gente almática vive tratando de coser lo que Dios separó y tratan de unir lo que Dios dividió. Y eso ahí hay que tener y hay que prestar mucho cuidado. Como alguien que está llegando ya pronto a sus 50 años, yo sé a nivel muy personal que lo que va a cuidar de mí no es solamente comer bien, no es solamente hacer un buen ejercicio, es ser muy preciso a la hora de qué gente va a rodear mi vida en estos próximos 13 años que me faltan para cumplir mis 60. En 3 años cumplo 50, en 13 años cumplo 60. ¿Cómo yo voy a llegar a esos 60? Está muy ligado por qué gente yo voy a escoger que rodee mi vida. Y es aquí donde yo te daría el último consejo. Bueno, te daría más, pero obviamente el tiempo se nos está yendo. ¿Cómo ser libre de estas relaciones? Todo comienza para mí, humillación. Número 2, valentía para yo poder cortar con estas relaciones equivocadas. Pero yo diría algo más. Si tuvieras, David, todos los pastores que viven en el ciclo de la mala decisión de volver a poner a su lado a alguien justamente como alguien a quien Dios sacó de su lado anteriormente. He visto mujeres saliendo de una relación con un hombre que las golpeaba para escoger un segundo hombre que ahora también abusa de ellas. He visto mujeres saliendo de una relación donde el hombre era drogadicto y ahora se centraron en la segunda relación donde el hombre es alcohólico. Pero también lo he visto a nivel ministerial. Pastores que Dios sacó de su lado a alguien tóxico para en unos meses más unir a alguien a su equipo que tiene las mismas tendencias y que tiene las mismas cualidades. Es decir, como que no aprenden. Y es aquí donde yo quisiera decirle algo a todas las personas. Dios, cuando saca a alguien de tu lado, es porque también te quiere dar una gran lección en tu vida de que este es el tipo de persona que a ti no te ayuda y no te edifica. Y vamos a poder tener ministerios muy sanos, familias sanas, relaciones muy sanas, el día que nosotros tengamos también un discernimiento cada vez más despierto, que nosotros entendamos, esta persona me dejó galletitas en el camino. A veces no sé si te aparece en la computadora, aceptas los cookies. Sí. Cookies. Es decir, hoy aparece, acepta los cookies que te dejan. Porque claro, cuando tú pones a aceptar, este programa ahora puede leer y rastrear todo tu pasado y toda tu historia. A eso se le llaman las galletitas o las migajas. Porque ahora a través de este programa se puede leer qué es lo que tú acostumbras a visitar, a qué hora lo acostumbras a visitar esta página, en qué momento del día lo visitas, y pueden leer todo tu historial y a través de eso hacer un perfil de tu persona, y ellos ahora bombardearte a ti con información o con cierta propaganda para que ahora ellos puedan tener una influencia sobre tu vida. Esas son las cookies. Ahora, tú tienes que también en tu programa del espíritu
a la persona que va a integrar esta relación o ser parte de tu equipo, tienen que ellos también aceptar si les podemos leer sus cookies. Porque toda persona tóxica, toda persona narcisista, destructiva, tiene un historial que si tú te das cuenta de las migajas que dejó en el camino, tú te vas a dar cuenta que todos ellos tienen como un común denominador que los define. Pero a veces nosotros no queremos ver. Es decir, en estos días hablaba con un empresario y yo le hablaba de un error que él cometió. Porque una persona que te está mostrando que en un año ya ha tenido 6 trabajos, Sí. Es decir, no creo que lo echaron de los 6 trabajos porque todos los jefes son malos. Prepárate. Es decir, si tú vas a llegar y aceptar a alguien así nomás, a alguien que ha tenido 6 trabajos en un año, prepárate. Te van a dejar a ti en cualquier momento. Lo mismo en una relación romántica. Es decir, alguien que se acuesta contigo sin temor de Dios y alguien que entra en una relación contigo sin importarle llamado, ya sabe, esto no va a terminar bien. Lo mismo en el ministerio. Alguien que, ¿cómo yo voy a dejar hoy a alguien ser parte de mi vida? David dejó una iglesia, ha dejado un ministerio, tiene una trayectoria en la que ha dejado ya varios ministerios y ahora, porque tiene un don en la predicación y porque es bueno en algo, lo voy a hacer parte de mi equipo. No, la persona te acaba de dejar cookies, migajas en el camino. Sí, y sí. noto gente que en esta área es muy ingenua. No, pero no, eso es del pasado. No, conmigo esta persona no va a ser así. Esta persona a lo mejor a otros les pegó, a mí no me va a pegar. A otros les dividió la iglesia, a mí no me la va a dividir. A otros destruyó, a mí no me va a destruir. Ten mucho cuidado. Y por eso uno tiene que tener, antes de dejar que alguien entre en tu vida a influenciarte, mira bien la trayectoria que tiene, porque lo que hizo con otros también puede que lo haga contigo. Pero aquí, bueno, Dios nos dé discernimiento a todos, Dios nos ayude a todos, Dios nos dé sabiduría, como dice la Biblia que Jesús no se fiaba de hombre alguno, porque conocía lo que había en el corazón del hombre. Y si nos dejamos guiar por el Espíritu, yo también creo que a cada persona que nos está mirando, pastores, ministros, apóstoles, discípulos, si nosotros nos encomendamos realmente en las manos de Dios, Él nos va a dar el discernimiento, la intuición perfecta y sana para que podamos tener relaciones que no sean almáticas, sino que sean de reino y que podamos llevar la visión de Dios adelante y podamos terminar nuestros días agradando a Dios y también cumpliendo ese propósito por el cual Él nos puso aquí en la tierra. Wow, maravilloso. Muchísimas gracias, Rodolfo Rojas, por su tiempo, por su inversión, por darnos la oportunidad de recibir. Y a todos ustedes que nos están viendo, si les bendijo tanto como a mí este podcast, por favor déjenos saber, déjenos su comentario, denle en compartir, porque yo sé que muchísima gente necesita escuchar esto y necesita encontrar una salida a ciertas situaciones, y relaciones almáticas es algo que Dios nunca agendó para nuestras vidas. Dios tiene algo mejor para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga muchísimo. Acuérdense, estamos en Spotify y nos vemos pronto. Bendiciones. Chao, chao.